Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 109 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos en la Mishnah, al final de la página anterior, y vamos a dejar el, el tema que estábamos viendo. Vamos a seguir un poco en el mismo ámbito de acerca de una persona que va a mentir, va a jurar en falso y que tiene que devolver un objeto robado o perdido. Dice así. Dice la Mishnah, Ejan Pigdoni, viene una persona, le dice, Rubén le dice a Shimon, ¿dónde está el objeto que deposité en tu casa? Amarlo, le dice el cuidador, Abad se perdió, le dice Ashbiahani, júramelo. Amaramen, le dice, te lo juro. De Aidim e Idimoto, Shachlo, ahora vienen testigos y dicen, no, no, nosotros vimos como esta persona se comió eso. O sea, lo gastó, lo utilizó, ¿sí? Meshalem Keren tiene que pagar el capital, el dinero de lo que valía ese objeto que él robó, que él utilizó. Dice también, Jode Meatzmo, pero si él reconoce por sí mismo que juró en falso, no vinieron testigos. Meshalem Keren Behomesh Beasham. Tiene que pagar el capital, una multa de un quinto del valor y traer su ofrenda de Asham. Segundo caso, le dice, Ejan Pigdoni, ¿dónde está mi depósito? Amarlo, le responde el cuidador, Nignav, me lo robaron. Mashbiah Hani, júramelo. Amaramen, le dice, así es, te lo juro. Beadim y Idimoto, ahora vienen testigos, y dicen, Genabó fue el mismo guardián el que te lo robó, lo dicen delante del Bedín. Meshalem Tashlume Kefel. En ese caso tiene que pagar el doble. No solamente devolver lo robado, sino que además tiene que devolver el doble de lo que robó. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Jodeme Asmo? Que si él mismo reconoce, Meshalem Kerem Lehomesh Beasham, paga solamente el capital, un quinto de multa y la ofrenda de Hashem. A Gozel et Aviv, una persona que le roba a su padre, Benishbalo, y le jura al padre, dice, te juro, delante del Betín, te juro que no te robé. Umet, fallece el padre. Ahora, ¿qué pasa? Que él tiene que devolver ese objeto que robó. Ahora el hijo hace teshuvá. Dice, tengo que devolver lo que robé al dueño, pero el dueño que era el padre falleció. Y entonces, ¿quién es el dueño ahora? Es el mismo porque él heredó los bienes del padre. Entonces dice, Arezé, dice, esta persona, este hijo, Sarij, tiene que sacar ese dinero de alguna manera. Meshalem, Keren, Behomesh, Beasham. Paga el capital, un quinto de más y tiene que traer una ofrenda de Hashem, le paga a los otros herederos. ¿A quién se lo paga? Le manab, a los otros hijos, o le o a los tíos, a los hermanos del padre. Y menos Rotse. Ahora, si no quiere perder su parte en la herencia, o Shenlo, o que no tiene suficiente dinero para poder pagar, lo ve, pide un préstamo, Ubaalejov, Baim en Efraín. Y los acreedores vienen y se cobran ese dinero cuando tiene que devolver el préstamo. Haomer Libno, una persona que dice a su hijo, Konam y Atanehene Misheli. Una persona hace la promesa y dice, yo prometo que nunca vas a tener provecho de lo mío. Si fallece, Immet, y el Ashenu, el hijo lo puede heredar. Pero si le dijo, Behayab Ubemoto, es decir, promete que en vida y en muerte no va a tener provecho, y met lo yerashenu. Si muere el padre, no lo hereda. Beyachzir lebanab o lehab, eso de dinero van a los otros hijos o a los otros hermanos. Meimenlo, y si no tiene que comer, el hijo este, que el padre le hizo la promesa que no va a tener provecho, ni en vida ni en muerte, pide un préstamo, ubalejo, y ben Efraín, y entonces los acreedores vienen y se cobran de la herencia. Bien, muy bien, dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Afilu le arnakish el tzedakah. Cuando dijimos que el dinero tiene que salir del hijo cuando el padre murió, aunque lo haya heredado, dice incluso darlo a una copa de tzedakah. Amar Rav Papa, dice Rav Papa, Beserich Sheomar, y tiene que decir en el momento en el que está dando esta tzedakah, Ze Gezel Abi. Esto es por lo que robé a mi padre. Bien, y así restituye ese dinero que robó. Emai, es decir, ¿por qué? Vamos a decir,
Dice, Nimjale le nafshe. Dice, ¿por qué tiene que hacer esto? A lo mejor este hijo heredero podría decir, me perdono la deuda. Es decir, vamos a ver que si una persona viene y le debe dinero y está en esta circunstancia en la que le robó a alguien, va y le va a devolver el objeto robado y le tiene que pagar las multas, dice, ¿sabes qué? Te perdono, no hay problema, no hace falta que me lo des. ¿Funciona? Entonces, bueno, que ahora el hijo, que es el heredero, que está en el lugar del padre, diga, ¿sabes qué? Me vas a devolver lo que robaste, te perdono, a él mismo. Dice, Nimjal el nafshe. Milot Nan, ¿acaso no fue enseñado en una Mishnah? Mahalo, que si el que fue robado le perdonó al ladrón, a la Keren, sobre el capital, veló Mahalo a la Homesh, pero no le perdonó la multa de un quinto, no tiene que ir detrás de él hasta el otro lado del mundo para devolvérselo. Bien, Alma, Bar Mejilahi, ¿qué se entiende de aquí? Que es suficiente para no tener en tu poder ese objeto robado. Es suficiente si te lo perdona. Te perdona, ya no tienes que sacar, porque ya es como si, no, como si fuese tuyo. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, lo calla, no hay dificultad. Ha Rabbi Yossi Galilí, ha Rabbi Akiva. Es decir, aquí cuando dijimos, nuestra Mishnah es como Rabbi Akiva, y la otra es como Rabbi Yossi Galilí, la que dijo que está con perdonar. Dice, Beim en ish de Tania, como se enseñó en una vereita, Beim en la ish goel le ashiva sham, y si no tiene esta persona algún familiar a quien devolver la culpa, lo que robó, se lo va a dar al Cohen. Pregunta la vereita y dice, "Vejiyesh Adam be Israel, shen lo goalim, ¿y acaso hay algún judío que no tenga familia? Quiere decir que todos los judíos tenemos un vínculo, siempre vamos a encontrar a alguien a quien dárselo. Ela, Begazal, Hager, Begezel Hager, a que tú me das ver. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo? De alguien que roba a un converso. ¿Por qué? Porque ese converso, cuando hace su conversión, es como un bebé que nace, no tiene familia. Y si muere sin tener esposa o hijos después de que hizo la conversión, entonces no tiene a quien le puede heredar. Hare, Shegazal Hager, es decir, le robó a un converso. Benishbalo le juró en falso que no le había robado. Beshamash Shemet Hager, y ahora escuchó que se murió ese converso. Ahora hizo Teshuvá, quería devolverlo. ¿Qué hace? Veayama le caspo, Veashamó le Yerushalayim, estaba subiendo el dinero y la ofrenda de Asham a Jerusalén. Upaga Beoto Ager, y de repente se lo encontró, no había muerto. Uzcafó alab bemilbe. Ahora, ¿qué le dice el converso? Le dice, mira, le dice el ladrón, mira, yo te quería devolver, pero ahora no tengo para devolverte todo, ¿qué puedo hacer? Tal. Le dice, ¿sabes qué? Es como un préstamo, lo dejo en tu poder como si fuese un préstamo, ya me lo vas a devolver. Y ahora sí, muere de verdad esta persona, este converso. Zaha ala bema shebeyado. Es decir, esta persona obtiene lo que tenía en su poder y ya no tiene por qué devolverle el dinero a nadie. Libre Rabbi Yossi Galili. Esta es la opinión de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva Omer dice Rabbi Akiva, en lo takana asheyotzi gezelo mitachad yado. Dice, no tiene reparación, es decir, no repara su acción hasta que no saca lo robado de su potestad. Por eso dijimos, arriba, que le revióse a Galilí, lo shana le nafshe, lo shana le ajerim matzemachil. Es decir, entendemos que Rabbi Yossi podemos explicar lo que dijimos arriba, la verdad que dijo, ¿y por qué no se perdona a sí mismo? Para Rabbi Yossi a Galilí no hay diferencia si se perdona a sí mismo o si perdona a otro. Ahora, Rabbi Akiva, lo shanal ajerim, lo shanal le nafshe, lo matzemachil. Ahora, para Rabbi Akiva, ¿qué vemos? Que da igual si es perdonar a otro o perdonarse a sí mismo, no sirve perdonar. Ule Rabbi Yossi. Entonces, añade la Gemara y dice, y para Rabbi Yossi, adin, afilu, los de cafó. Es decir, sería la ley incluso que no se lo fió, se lo dejó como un préstamo, bemilve. Veja de Catanes de Cafó a la Bemilbe. Y entonces, ¿por qué la Verita enseñó y dijo que si se lo dejó como un préstamo? Lo deja para enseñarte, perdón, cojó de Rabia Akiva, la fuerza de Rabia Akiva. De Afilus de Cafán alab que Bemilbe, que incluso si lo convirtió ahora en un préstamo, en lo tacaná no puede reparar su error, su robo,
H yotzia que de la mitad hallado, hasta que no salga el dinero de lo robado de su potestad. Matkif le Rav Sheshet, preguntó Rav Sheshet, y Aji, si es así, de Rabiosa Galili, para Rabiosa a Galili, las meinan le nafshe de kosher que en la jerim. Es decir, podríamos haber aprendido, si solamente nos dice Rabiosa Galili que para él mismo se puede perdonar, entonces si a él mismo se puede perdonar, con mucha más razón que puede perdonar a otro, ¿por qué nos enseña a los dos? Rabbi Akiva le shminan, para Rabbi Akiva habría sido suficiente que nos enseñe que no sirve perdonar a otros. De lo la gerim de lo magil, perdón. Bekoshe que el nafshei, por mucha más razón, asimismo, de lo magil. Ela, entonces dice Rav Sheshet, Habeha, la Mishnah y la Bereitá, ¿sí? Que Rabiosa Galili, sigue la opinión de Rabiosa Galili. Vejikamar Rabiosa Galili, de Matze Magil, y eso de que en una dice Rabiosa Galili que puede perdonar, es la Jerim, es a otros. A Balinafshelo, Matze Magil, pero si es a él mismo no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque parece que es un chiste. Ela, Emaiza Jajala, porque entonces dice que si se perdonó, ¿qué dijimos aquí? Cuando era que lo. Sí, que el Ger le perdonó y murió. Y dijimos, entonces salió ganando, se lo queda. Ve más aquello que tiene en su mano. Mishum, Dizkafan, Alabe, Milbe. Es justamente porque lo convirtió en un préstamo. Rabba Amar, Rabba dice, por su parte, Habeha, Rabbi Akiva. Dice, no, las dos siguen la opinión de Rabbi Akiva. Ahora, que Amar Rabbi Akiva, de lo Matze Magil. Ahora, cuando dice Rabbi Akiva que no sirve perdonar, es solamente el nafshe, a sí mismo. A Balajerim, Matze Magil. Pero si es para otros, sí, le puede perdonar la deuda. Pregunta entonces la Gemara. Miklal, de Rabiosa Galilí, Sabar. Ahora, de aquello que Rabiosa Galilí opina. Afilo en nafshe nami Matze Magil. Que incluso para sí mismo sirve que se perdone. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Gazal, Hager, de Kamar Rahamaná, Netina, la Koanim. Es decir, es por esto que el que roba al converso que dice la Torá, que si no tiene a quién darle la herencia, se lo da a los Koanim. El Himesh Kahatle, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿En qué caso se va a dar? Amarraba dijo Raba, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando? Shegazal et Tager, le robó al converso. Benishbalo, le juró, no te robé. Un Metager, se murió. Veo de le mitad y ahora reconoce después de que se murió. De Beitna de Ode Uknao Hashem. Es decir, en el momento en el que él reconoce que realmente le había robado al converso, entonces es adquirido por Hashem. Akadosh Barujú lo recibe como si fuese suyo. Un Tanola Kohanim. Y por lo tanto se lo tiene que dar a los Kohanim. Va de Rabina, preguntó Rabina. Gazal Hagiyoret. Esto es con un ger, con un converso. Ahora resulta que le robó a una conversa, ¿sí? A una Guilloret. Y juró. Y después reconoció, después de que ella murió. Mau, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso se lo da a los Kohanim como para un converso? ¿O él mismo se lo puede quedar? ¿Cuál es la duda? Puesto que está escrito, Veim en la Ish Goel, si no tiene el hombre redentor, que es la Torah que nos está diciendo que tiene que ser un hombre. Ish, si me dices que es porque Ish es justamente un hombre, Amar Rahamana, Velo Isha, hombre y no mujer, o Dilma, o a lo mejor, Orge de Krahu es la forma que tiene normalmente la Torah de escribir. Cuando se refiere a hombre y mujer, dice el hombre. Amarle, Rabina, le dijo Rabarón a Rabina. Rabarón es alguien que no aparece muy habitualmente en la Gemara. Dice, amarle Rabarón le Rabina. Tashma, ven y escucha. Detaña, se enseñó una veredita. Ish, cuando dice la Torah, Ish en liela Ish, se refiere solamente al hombre. ¿Sí? Que ese robo que se le hizo a un hombre va a los Kohanim. Y Shamenaim, ¿de dónde sabemos que también la mujer? Que Shehu Omer, cuando dice la Torah, dice Leashiv Hamushav. Es decir, repite el lenguaje de devolver. Devolver lo que fue devuelto. Harekan Shenaim. Entonces aquí tenemos dos. Leashiv y Hamushav. Uno para el hombre y otro para la mujer.
Entonces dice la Gemara, que insiste así. Mata al muslo marish. Entonces, ¿para qué necesito que me diga ish, el hombre? Ish, atas tarich lachzor harab, im yesh lo goalim. Im lav, y atas tarich lachzor harab, que yadua she'en lo goalim. Es decir, ¿a qué se refiere ish? A alguien que ya es hombre, es decir, que es adulto. Es decir, un niño sabemos seguro que no tiene herederos. Entonces ahí no vas a tener que ir detrás de él, buscar herederos y directamente se lo vas a dar a los Kohanim. Pero si es un hombre y ya creció, que es adulto, etcétera, tienes que buscar primero si tiene redentores y a ellos se los vas a dar. Y si no encuentras, entonces se lo vas a llevar al Kohen. Tanura van a enseñar nuestros sabios una veredad. Dice el versículo que le va a dar el objeto robado, la Hashem la Kohen, para Hashem, para el Kohen. Velamatu, y aprendemos que Nao Hashem, que lo adquiere Hashem en el momento en el que reconoce, un Tanol al Cohen, Shebeoto Mishmar, y se lo da al Cohen que está en ese momento sirviendo en el Bet HaMikdash. Pregunta la Gemara, ¿a Tomer la Cohen Shebeoto Mishmar? O en él Lekol Cohen Sheirse. ¿Te refieres que se lo tiene que dar a un Cohen que está trabajando ahora en el Bet HaMikdash? ¿O cualquier Cohen, como ocurre con el Maaser, por ejemplo, con la Teruma? Dice que Shehu Omer, Milevad el Akipurim Asher Yehaper Bo Alav. Dice, aparte del cordero de Kippur, con el cual expía él en él, sobre él. Are, ¿qué quiere decir? La Cohen Shebeotom Mishmar Akatu Medaber. Se está refiriendo al Cohen que está en esa guardia, en ese momento en el Bet HaMikdash. Tanur Rabbanan enseña a nuestros sabios una verdad. Are Shaya Gozel Cohen. Ah, otro caso. Resulta que el que robó él mismo es Cohen. ¿A quién se lo tiene que dar? Al Cohen. Menaim se lo llamar Oil Veyotzi la Kohanim, Harehu Taja Yadi Yesheli. ¿De dónde sabemos que no puede decir? Puesto que este objeto robado tiene que salir a las manos de un Cohen y aquí que está en mi poder y yo soy Cohen. Ya está, ya salió. Entonces dice, Bedinhu, en realidad es un Kalvajomer. Y Beshel Ajerim, si es para otros, Huzoje Beshelatzmo, loco sheken. Si para otros él puede recibir para sí mismo, no con más razón que va a poder recibir. Rabbi Natan Omer, Belashon Ajer. Rabbi Natan dice de otra manera. Umada barshe en lo. Si algo que no tiene el Helekbo, una parte, como por ejemplo, si quiere el Cohen traer una ofrenda, Shelatzmo, de sí mismo, no cuando él está de guardia, puede ofrecerlo por sí mismo siempre que quiera. No necesita esperar a alguien del Mishmar, de la guardia. H y Canes Birshuto. Entonces ahora que está bajo su potestad, Ushenechnaz Birshuto, Eno Yahole Otziom Yado, ¿acaso no va a poder sacarlo él de su potestad? Dabashe Yeshlo Helek Bo, H y Canes Birshuto. Entonces ahora el Homer, algo que tiene una parte en ello, que no entró bajo su potestad. Mishinignas Lishutó, una vez que entró en su potestad. En Odín, ¿acaso no es lógico decir de en Ajer, Yahole, Otziom, Yadó, que otra persona no lo puede sacar de su potestad? Entonces, nos dice la Gemara y dice, no es así. ¿Por qué? Ima Marta Bedabar Shen Lo Helekbo, sobre algo que él no tiene una parte en ello, es decir, por ejemplo, un corbán, una ofrenda de otro Cohen, de otra guardia, que se Shekeshem, Sheen Lo, que de la misma manera que él no tiene a la persona de esa guardia, una parte en ello, Kaj, de la misma manera, en la Jerim no tienen los otros Kohanim de esa misma guardia, Helek Bo no tienen parte. Es decir, ni uno ni otro, nadie tiene parte en ello. Entonces, tomar Begezdel, ¿qué vas a decir sobre lo robado? El que le robó al converso, que trae la persona al Cohen, a un Cohen de la guardia, Shekeshem, Sheyesh Lo Helek Bo, que igual que él tiene una parte en ello, Kaj Yesh Lacherim, todos los demás Kohanim también tienen parte en ello. Kaj Yesh Lacherim Helek Bo, Ela, Gezelo Yotze Mitaja Yado, Umitjalek Lekol Echad HaKohanim, es decir, entonces ese Cohen que él mismo robó al Ger, entonces ahora no puede venir a decir, pues me lo quedo. ¿Por qué? Porque igual que él tiene parte en eso, los demás también tienen parte, entonces ¿por qué te lo vas a quedar tú y no los otros? Muy bien. Activa, ¿acaso no está escrito? Veish
et kodashav lo yiyu, y una persona, sus ofrendas serán para él. De aquí que aprendemos. Cohen, que el Cohen que ofrece las ofrendas en todo momento que quiere, eh, su carne y su piel son suyas, de ese animal. Entonces nos dice la Gemara, dice, Ajabe Mayaskinan, declaramos aquí, Cohen, estamos hablando de un Cohen que está impuro y entonces no puede traer una ofrenda. Ahora, pregunta nuevamente la Gemara, y cuéntame si me hablas de un Cohen que está impuro, la Bashe y Shloch Elekbo. Entonces, algo que él sí tiene parte en ello, Veji Cohen tamé, Itle. Entonces, ¿acaso un Cohen que está impuro tiene parte en las ofrendas? Ela. Entonces responde la Gemara y dice, Atia la Cohen, miseda Juzá. Aprendemos por Gezerá Shabbat, por correlación, de la palabra para el Cohen, que aparece aquí, que aparece en la Juzá, es decir, en las herencias. De Tania, como se enseñó en una verita, de aquella persona que consagra un campo que él recibió como herencia, veló Gealá Me'agdesh, y no lo redimió del Egdesh. Entonces dice, Ajuzató, es decir, su heredad, mata al mutumar, ¿qué es lo que me viene a enseñar? Dice, dice, Menaim la Sade, ¿de dónde yo sé que es para un campo? Hayotzea la Kohanim Bayobel, es un campo que es un campo que sí que sale del dominio de los Kohanim en el Yobel, en el año del Yobel. Ugealá, y lo redime el que lo compró del Gizbar, del tesorero del Ekdesh. Ejad mina Kohanim, ¿quién lo redime? Uno de los Kohanim de esa guardia. Menaim Shelo Yomar, ¿de dónde sabemos que no va a decir? Oil, sea la Kohanim Bayobel, puesto que ese campo sale para los Kohanim en el Yobel, haré hi tajat yadi, y he aquí que ahora está en mi posesión. Tehe Sheli, que sea mío. Verinu, y es un razonamiento de Kalva Homer, Beshelajerim. Es decir, también es lógico decir que así será para los demás. Si para mí es así, Beshelajerim, para los demás, eh, Ani Zohe, yo puedo recibir ese campo. Beshelatzmi, lo kol sheken. Ahora sí es mío, no con mucha más razón que lo voy a poder recibir también en el Yobel. Talmud Lomar, por eso nos dice el versículo, Isde ajerem la Cohen tille ajudato. Es decir, como un campo que fue apartado, para el Cohen será como herencia. Y aprendemos de aquí, dice a Judá, la herencia que lo hereda el Cohen de su padre, será suyo. Véenlo, y no será suyo porque se lo compró al tesorero. Shelo Haketzat, ¿cómo es que es suyo? Yotzea mitahayado, cuando sale de su potestad, un mithaleket lekol ejav a kohanim. Es decir, en el caso de que se lo compró al tesorero, entonces ahí tiene que salir de su potestad y dividirlo entre todos sus hermanos, los kohanim. Hasta aquí llega este DAF 109. Que tengamos una excelente noche. Kitzkuv